Pública, entonces damos la bienvenida a Samin en el tema de emprendimientos e incentivos verdes a propósito de nuestra misión en Tarapoto. Bienvenido, Samin. Gracias, buenos días con todos. No tuve oportunidad de presentar un PowerPoint, pero de acuerdo a lo coordinado, les voy a comentar algunas ideas, un poco pensando en lo que se mencionó acá en la mañana con relación a los mecanismos de financiamiento para los emprendimientos verdes. Tenemos dos tipos de incentivos, aprovechando los mecanismos que tenemos que son existentes y aquellos mecanismos innovadores. Por el lado de los mecanismos existentes, podríamos aprovechar, por ejemplo, obras por impuestos. Sabemos que obras por impuestos está circunscrito a proyectos de inversión, pero podemos hacerlo más interesante y hacerlo extensivo a un conjunto de portafolio de proyectos. ¿Qué ganamos con eso? Un mayor nivel de inversión. ¿Qué ganamos con ello? Mayor nivel de participación y articulación de las poblaciones locales. Imagínense un portafolio de proyectos por 100, 200 o 500 millones de soles, el impacto que podría generar. Esa es la ventaja de hablar de portafolio de inversiones en comparación con proyectos de inversión. De repente la ley de obras por impuestos podríamos hacerlo extensivo y poder hablar de un portafolio de proyectos. Creo que sería más interesante y los impactos serían aún mayores. Asimismo, obras por impuestos podría ser estratégico porque no solamente podríamos adicionar obras, sino también servicios. El congresista Miguel Torres mencionó en la mañana de que se requiere fortalecer este instituto de la calidad. Imagínense cuántas empresas privadas podrían invertir recursos importantes para fortalecer organizaciones sociales, organizaciones empresariales. ¿Cuántos recursos ahora se ahorraría el Estado? Si es que la empresa privada podría adicionalmente a obras poder destinar recursos para fortalecimiento de capacidades, mejora de servicios no financieros para productores locales. Los productores locales actualmente no pueden acceder a muy pocos mecanismos de financiamiento, tanto públicos como privados, porque los requisitos son varios. No hay capacidades para hacer un flujo de caja, hay poco historial crediticio. No obstante, el sector privado, a través de servicios por impuestos, podría cubrir esta brecha. Al mismo tiempo, hacer partícipes también a la academia. Creo que la academia, las universidades públicas y privadas en Lima tienen un gran rol fuera de Lima. Podrían, digamos, a través de los alumnos, poder ayudar también a mejorar las competencias financieras de los pequeños productores. Eso, digamos, si podemos aprovechar los mecanismos que ya tenemos que son existentes, ¿no? Podríamos hacer un horas por impuestos más estratégico, incluir servicios por impuestos, hablar de un portafolio de proyectos. Creo que son cosas que podrían ser fácilmente cambiables en esta normativa. Por el lado de mecanismos innovadores, ¿qué más podemos hacer? Hablaron del tema forestal hace un rato. Podemos establecer o implementar certificados de inversión forestal, de tal forma que el Estado, a través también de la intervención de la empresa privada, poder invertir o ayudar al financiamiento del 75% de la inversión, cubrir costos de mantenimiento. El sector forestal es un sector innovador, interesante, tiene buenos retornos, pero el gran problema que tiene es que requiere ingentes recursos en los inicios iniciales del proceso productivo. Entonces, en esa fase inicial que se requieren importantes recursos, es donde el Estado podría ayudar a través de estos instrumentos para poder generar mejores condiciones para la inversión en el sector forestal. Pero al mismo tiempo, los incentivos financieros del sector forestal van de la mano con otro tipo de sectores. ¿Qué requerimos también? Mejores caminos, mejores carreteras, disponibilidad de servicios a las 24 horas, de tal manera que los costos de producción se reduzcan y haga atractivo la inversión. Podemos también hacer partícipes a los fondos de pensiones, que buscan retornos a largo plazo, y de tal manera que logramos no solamente que la empresa privada grande se involucre en el sistema, sino también a través de productores locales, de familias que requieren recursos. Por cada 2 hectáreas instaladas hay un empleo permanente. Entonces, este país tiene actitud forestal. Nosotros, por el lado del gobierno, podemos implementar incentivos financieros estratégicos, podemos ayudar también a que las familias se inserten. Otro ejemplo concreto de un mecanismo innovador, pensando básicamente ya no en empresas sino en familias, serían los sellos verdes. Sabemos la importante labor que realizan los productores locales manejando las cuencas, conservando las cuencas, pero hacia este pequeño productor hay pocos mecanismos financieros que le llegan al pequeño productor, por una serie de requisitos. Entonces, lo que se podría hacer es reconocer ese trabajo a través de una especie de certificados o de sellos verdes, de tal forma que estas familias, además que se les reconozca la labor que hacen conservando las cuencas, el Estado o la empresa privada pueden darles mecanismos de capital de trabajo, bienes, maquinaria de equipo, conocimiento, de tal forma que muchas de las familias que contribuyen con estas externalidades positivas también puedan verse beneficiadas con un apoyo efectivo por parte del Estado, porque los mecanismos existentes que tenemos, los financieros, le piden un conjunto de requisitos que muy difícilmente alguien pequeño que quiera insertarse al mercado va a poder conseguir. Entonces tenemos los mismos problemas de siempre, de que finalmente tenemos derechos de propiedad,
tenemos algunos presupuestos públicos, algunas políticas públicas, no obstante el instrumento, la parte instrumental está olvidada. Entonces es ahí donde el Estado tiene la gran oportunidad de hacer partícipes de los beneficios de la economía de mercado a los pequeños productores. Muchas gracias. Muchas gracias, Samín. Entonces, para terminar el tema de las diferentes experiencias que hemos tenido con el caucus, vamos a darle la palabra a Rodrigo Arce con el tema de sistemas forestales y el aporte a los ODS. Entonces, Rodrigo Arce es ingeniero forestal de la Universidad Nacional Agraria de La Molina, tiene un máster en conservación de recursos forestales y es doctor en pensamiento complejo. Ha sido docente universitario con más de 30 años de experiencia y bueno, ha trabajado, acaba de salir del Instituto de Bien Común. Me corrige si está algún dato impreciso. Rodrigo, adelante, por favor. Bueno, sí, muchas gracias por la invitación. Solamente para salvar ese punto, no pertenezco al IBC. Admiro al IBC, pero no pertenezco. Yo trabajo en la Universidad Ricardo Palma. Muy bien. Superado eso, vamos a presentar el desarrollo forestal y su contribución a los objetivos de desarrollo sostenible. Adelante, por favor. Bien, lo primero que habría que señalar es que cuando escuchamos la palabra bosque, todavía en el Perú hay una serie de sesgos. Y uno de los sesgos es que solamente pensamos en la Amazonía. Solamente pensamos preponderantemente en la madera y también en crecimiento económico. Y lo vemos como áreas de expansión agropecuaria. Siguiente, por favor. Si tratamos de hacer una tipificación de las diferentes formas de ver el bosque, encontramos lo siguiente, ¿no? Los proteccionistas o preservacionistas, mal llamados conservacionistas en realidad, los productivistas, los agraristas, los mineralistas, y se acaba de hablar de eso, los desarrollistas, los lotizadores, como una forma de mencionar a los traficantes de tierras. Pero también hay una perspectiva emergente que tiene que ver con los socioecosistémicos, que tiene que ver con una mirada mucho más integral que no separa la naturaleza de la sociedad, ¿no? Interacciones, sociedad, naturaleza, cultura. Y bueno, no podemos dejar de desconocer que también hay un pequeño grupo de indiferentes. Siguiente, por favor. Muy bien, ¿cómo superar esos sesgos? Entonces, no solamente pensar en la Amazonía, si bien es cierto, la mayor parte de los recursos forestales está en la Amazonía, pero también tenemos costa, también tenemos sierra. Tenemos que mirar como país. Segundo, pensar como servicios ecosistémicos. No solamente como crecimiento económico, que parece tan natural, sino en los Objetivos de Desarrollo Sostenible 2030, que como sabemos son 17 y uno de ellos tiene que ver con crecimiento económico, obviamente. Y más allá de verlo como áreas de expansión agropecuaria, incorporar este enfoque de paisajes forestales sostenibles, que tiene que ver con este diálogo entre producción y conservación, ¿no? Si revisamos la cifra de contribución al PBI del sector forestal, encontramos una cifra que se repite mucho y aparentemente es muy pequeñita, ¿no? 0.9%. Sin embargo, todo depende del ente con el que se mire. Avanzamos, por favor. Porque no solamente estamos hablando del registro de ingresos por comercialización de productos forestales, hay una serie de ingresos no contabilizados que tiene que ver con, por ejemplo, alimentos para las poblaciones locales. Pero también lo que dejamos de percibir por pérdida de cobertura forestal, deforestación. Y el costo de restauración y mitigación de daños por pérdida de cobertura forestal, ¿no? Pérdida de bosques en las partes altas de las cuencas, y ya sabemos todos los impactos que tiene eso en los desastres. Y si empezamos a contabilizar así, sobradamente estamos hablando más del 5%. Siguiente, por favor. Solamente para mencionar la madera. Sabemos que la madera es uno de los pocos commodities en continuo crecimiento, ¿no?
Sin embargo, nosotros sabemos, hay solamente algunos datos voy a enfatizar, que nuestra balanza comercial maderera es deficitaria. Solamente tenemos unas 50.000 hectáreas de plantaciones. Y hay una débil promoción del manejo forestal sostenible y una débil promoción del manejo forestal comunitario. La curva simplemente nos señala Perú está abajo y hay otros países como Brasil, Argentina, que tienen ingresos importantes hablando de madera, ¿no? Siguiente, por favor. Pero como les decía, no solamente esta mirada de madera es importante, obviamente se necesita desarrollo industrial de la madera, pero si uno da la mirada en términos de objetivos de desarrollo sostenible, tenemos que ligar directamente los bosques con la seguridad alimentaria, con la seguridad hídrica, con la mitigación y adaptación al cambio climático. Y si hacemos una correlación del rol de los bosques a la contribución de los objetivos de desarrollo sostenible, no es solo con 3 o 4 como aparentemente pudiera parecer, prácticamente es con todos, inclusive con mares, porque esto forma parte del ciclo hidrológico. Así es que esas miradas que solamente reducen, diríamos, a ecosistemas son insuficientes, ¿no? Adelante. Y además de eso, hemos hablado en términos de valor de los bosques, en términos de crecimiento económico, que está bien. Sin embargo, hay una discusión mucho más profunda de lo que implica los derechos de la naturaleza, donde la naturaleza no vale únicamente por el carácter utilitario del ser humano, o sea, una mirada antropocéntrica, sino que la vida misma tiene valores intrínsecos y que debe ser respetado, ¿no? Eso no quita toda la discusión que hemos tenido, sino más bien la reconfigura para que le pongamos ética a la ciencia, le pongamos conciencia a la ciencia. Adelante. Y solamente para señalar 2 datos rapidito nada más, para entender, no solamente que estamos hablando de los bosques como sistemas adaptativos complejos y esta relación con la sociedad. 2 datitos. 1, la fertilización de la Amazonía proveniente por nutrientes provenientes del Sahara. Así. 2, tomando en cuenta los ríos voladores que se llama, el régimen climático o de precipitación pluvial, tanto en Uruguay como en Buenos Aires, tiene que ver con la Amazonía. La destrucción de la Amazonía también tiene que ver con la alteración de esos regímenes climáticos de esos lugares. Solamente para citar esta tremenda interacción que existe a nivel global y por lo tanto hay que concebirlo de esa manera, ¿no? Adelante. Pero ya sabemos, estamos perdiendo dramáticamente los bosques, ¿no? Ahí hay algunas cifras, no las vamos a repetir, pero básicamente para caer en cuenta que a la fecha probablemente ya hayamos deforestado más de 9 millones de hectáreas. Entre el 2001 al 2016, 1.9 millones de hectáreas, y se supone que para el 2016 hemos perdido 164.662 hectáreas. Y hay que tomar en cuenta que el 50% de la deforestación en el Perú ocurre en áreas sin derechos otorgados ni estatus legal como patrimonio forestal, ¿no? Siguiente, por favor. Bueno, entonces, ¿cuáles son las causas de la deforestación que de una u otra manera ya se han ido señalando? La baja gobernanza forestal. Ojo, gobernanza no quiere decir gobernabilidad, son conceptos complementarios, si bien es cierto, pero gobernanza forestal va más con el tono de administración pública efectiva y participación de la sociedad civil empoderada, propositiva, etcétera, ¿no? Corrupción, ¿qué duda cabe? Corrupción que se traduce en deforestación, políticas contradictorias, infraestructura, la baja valoración del bosque. Adelante, por favor. La agricultura migratoria e industrial, minería aluvial, como se ha señalado, ¿no? Ganadería vacuna y tráfico de tierras, ¿no? Sabiendo que al final de cuentas hay un conjunto de factores estructurales o subyacentes y factores directos o inmediatos. ¿Cuáles son los efectos de la deforestación? Rápidamente también, porque esto ya se conoce: la pérdida de hábitat, biodiversidad, la pérdida de servicios de los ecosistemas,
y más allá del tema del carbono, ¿no? Pérdida de capital natural, pérdida de medios de vida para la gente, en particular los pueblos indígenas. Y sabemos que la tala y la quema produce emisiones de gases de efecto invernadero, ¿no? Adelante. Adelante. Muy bien, para ir terminando, ¿cuáles son los retos? Como se ha señalado, poner en valor los bosques, tanto los 17 millones de hectáreas en bosque de producción permanente, que dicho sea de paso, ahí apenas están funcionando unos 7 millones, y los 12 millones de bosques comunitarios bajo esquemas de certificación. No dice eso el hecho de que existan 400 comunidades multadas. Promoción activa de la reforestación, formulación de políticas definidas para atacar las causas que originan la deforestación y lucha frontal contra la corrupción forestal. Y para terminar, hay que señalar que hay que pasar de una mirada de recurso, ya sea madera o ya sea carbono, únicamente a una mirada de gestión de paisajes forestales sostenibles. Ahí vamos a tener la posibilidad de incorporar enfoques de gestión territorial, gestión de cuencas, como se ha señalado, ahí confluye, y el ordenamiento territorial es vital para esa mirada, ¿no? Entender la interrelación entre los bosques y la sociedad como socioecosistemas, no separación de naturaleza y sociedad. Somos parte de la naturaleza. Pasar de una mirada sectorial, que es disyuntiva, reductiva, aislada y disciplinaria, a una mirada sistémica, integral e integrada. Una palabra que se ha repetido fuerte es el tema de articulación, ¿no? Y si estamos hablando de sistemas, estamos hablando entonces de estos múltiples elementos que están interrelacionados, son interdependientes y son interdefinibles. Por lo tanto, se requiere pasar de una visión endógena en el sistema forestal únicamente a una mirada con capacidad de diálogo con el conjunto de los objetivos de desarrollo sostenible y el desarrollo nacional, por supuesto. Y termino. Adelante, por favor. Existen una serie de programas y proyectos aún dentro del Ministerio de Agricultura y Riego, que si bien es cierto tienen la intención de desarrollo económico, pero en buena cuenta están produciendo procesos de deforestación, porque no siempre se toman las medidas de previsión del caso, ¿no? Y entonces ahí tenemos planes para expansión de la palma aceitera, el desarrollo ganadero, el pirraíz, y la serie de proyectos especiales que llevan una propuesta de desarrollo agrarista en detrimento de los bosques. Muchas gracias. Muchísimas gracias por su intervención. Ya estamos con la intervención de Rodrigo finalizando las intervenciones sobre los diferentes temas que hemos desarrollado con el caucus a lo largo del último periodo. Y bueno, damos paso a las preguntas que tengan todos ustedes, comentarios de parte de los parlamentarios miembros del caucus. Entonces, bueno, adelante. Muchas gracias, Laura, señores congresistas, amigos, por la invitación y las presentaciones. Mi nombre es Pedro Solano, de la Sociedad Peruana de Derecho Ambiental, y primero felicitar de verdad lo que ha sido este primer año de trabajo, Laura, Fiorella, a ustedes y a los congresistas de sumarse a esta iniciativa. Se ve que hay una voluntad de avanzar en estos temas, y además estas iniciativas que son multipartidarias, que más son de los intereses de los congresistas por un tema que creo que es fundamental, históricamente han demostrado ser muy funcionales, ¿no? O sea, yo recuerdo los procesos de la Comisión Revisora del Código de Medio Ambiente hace más de 30 años, o de la Ley General del Ambiente, o de la Ley de Áreas Protegidas, de Diversidad Biológica, y tantas leyes que salieron del interés individual de congresistas de distintos partidos que debatieron,
consensuaron, llevaron al Pleno además con entusiasmo que contagiaba para poder avanzar en la agenda ambiental, y esto es lo que creo está pasando nuevamente con este grupo, y felicitaciones. Lo segundo, yo quería explorar un poco más en la presentación de Gabriel sobre la minería ilegal, que me parece un tema altísimamente relevante, y conversar algunas ideas, ¿no? La semana pasada he estado toda la semana en la reserva Pacaya-Samiria. Volví a Pacaya-Samiria después de casi 15, 20 años, que para mí fue una felicidad enorme, a pesar de haber vuelto todo picado de todos los bichos posibles. Y recorrí durante 5 días el río Yanayacu. Les cuento de qué se trataba. Fuimos llevando a 6 representantes del Comité de Gestión de Tambopata para que conozcan las experiencias de manejo de recursos y hagan un intercambio de información con el Comité de Gestión de Pacaya-Samiria. Lo lindo, la buena noticia es que la reserva Pacaya-Samiria está en un súper buen estado de conservación, y felicitaciones al CERNAMP. Hay un personal muy motivado, poblaciones que siguen los programas de manejo de taricayas, paiche, aguaje de una manera ya, digamos, va casi en piloto automático de alguna manera. Lo un poco triste era ver cada vez que la gente de Tambopata hablaba a sus similares, el asombro era cómo recorrían un río donde no habían ilegales. Y les preguntaban, ¿y cuáles son las amenazas? Porque el día a día de la gente de Tambopata es vivir con las amenazas. En algún momento incluso tanto hablaba la gente de Tambopata de esta percepción que ellos tienen sobre lo que ellos tienen que lidiar y lo que encontraban fascinante de Pacaya-Samiria, de cómo se trabajaba allá, que parecía que Tambopata era un lugar caótico, y hubo que aclararle a la gente de Loreto que Tambopata es un lugar hermoso, es un lugar espectacular, que tiene no solamente una de las biodiversidades más grandes del país, sino además unos proyectos que funcionan también muy bien en ecoturismo, en castaña, en varias otras cosas más. Porque la percepción podía ser que Tambopata era un lugar solamente de problemas. Y claro, la gente de la reserva de Tambopata insistía en lo que tiene que validar día a día en defensa del área, lo que tiene que luchar por sus derechos humanos, cómo son además amenazados como defensores ambientales en esa zona, y cómo no encuentran respuesta a veces en los mecanismos de justicia, ¿no? Y entonces empiezo con esta historia porque lo que yo siento es que no estamos siendo consistentes en las políticas públicas, ni en la implementación, ni en los mensajes para enfrentar este tema. Esta diferencia que Gabriel nos ha explicado muy bien sobre los mineros ilegales e informales es real, pero a la hora que se transmite en el campo, o a la hora que empiezan la implementación de las políticas, es una zona gris y nebulosa donde todo se pierde, ¿no? Por ejemplo, nos ha hablado Gabriel de la... ¿Perdón? Ramiro. Nos ha hablado Ramiro de esta estrategia de minería ilegal del CERNAMP en áreas protegidas. Me parece que el CERNAMP la ha implementado muy bien, logró resultados, sacaron a los mineros ilegales de la reserva, ¿no es cierto? Pero eso vino acompañado de un discurso del Ministerio del Ambiente en su momento, donde el Ministerio del Ambiente dijo, ojo, mi competencia es solamente de minería ilegal dentro del área protegida. Afuera yo no veo eso. Entonces, cuando se preguntaba, bueno, ¿y afuera quién lo ve? El Ministerio de Energía y Minas lo que decía era, mi competencia fuera de las áreas protegidas es formalizar mineros. Entonces, bueno, si sigo lo que Ramiro me decía, digo, ¿y qué pasa con los ilegales fuera del área protegida? ¿Quién los ve? ¿Cuál es el mensaje? ¿Cuál es el mensaje además cuando hace 2, 3 meses el Ministerio de Energía y Minas organiza una reunión sobre formalización? Y pareciera que en esa estrategia de formalización hay que formalizarlos a todos, ¿no? Incluyendo a los ilegales, claro, porque tenemos una gran riqueza en el subsuelo, y esa gran riqueza del subsuelo hay que aprovecharla, ¿no? Porque ¿qué pasa si encontramos oro debajo del Vaticano? Es textual lo que se dijo en esa reunión, pues hay que mover el Vaticano, ¿no? Entonces, creo que si estamos mezclando los mensajes desde las autoridades, donde no se percibe cuál es el rol de los sectores para enfrentar un problema, no vamos a lograr los resultados. Creo que esta gestión del Ministerio del Ambiente está siendo bastante más clara en el rol articulador que le corresponde al sector para hacer que el tema se pueda resolver. Pero, ojo, estas diferencias de minería ilegal y minería informal, creo que hay que trasladarlas a un lenguaje mucho más sencillo para el poblador, para que entienda cuál es la realidad. O sea,
disculpen si el ejemplo puede parecer muy crudo, pero yo veo pues que en todos los temas que estamos viviendo, también de abuso contra la mujer, de abuso a los derechos humanos, es clarísimo que es tan delincuente el violador como el acosador del Metropolitano. Y a ambas hay que combatirlos y a ambos hay que desecharlos. Entonces no podemos pensar que el minero ilegal del área protegida es el que vamos a retirar y el minero ilegal que está contaminando ríos, que está esclavizando personas, que está anulando una fuente de sostenibilidad alimentaria por contaminación del pescado, que está eliminando derechos humanos y destruyendo bosques, a ese es formalizable y el mensaje es que a ese lo vamos a formalizar. Creo que eso es un error. Entonces, invito a los congresistas a que este tema se siga debatiendo, que lo acompañemos de una buena campaña educativa, que seamos bastante más claros en cuál es el objetivo de las normas, a dónde queremos llegar y, por supuesto, que se asigne presupuestos. Porque si no hay presupuesto que acompañe a esto, no hay estrategia posible de que sea viable. No, nada más y muchas gracias.